buenos días. Qué bueno compartir este tiempo una vez más, de estar con ustedes ahí en la sala de la casa o en la habitación. Espero que el Señor nos dé un buen tiempo en su palabra esta mañana. Quiero, comenzar pensando un poco en lo que hemos venido atravesando. Yo sé que hemos venido sufriendo como diferentes cambios, que ya hemos evolucionado a pesar de que vemos en las noticias que la pandemia como tal no ha desaparecido, sino que a veces lo vemos aún en aumento, por lo cual oro que tú y yo seamos cada vez más movidos a seguir orando, seguir orando. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este tiempo que atravesamos de aislamiento preventivo, que cada vez se va abriendo un poco más, es que íbamos muy rápido, ¿no? Creo que los primeros días de este aislamiento nos empezamos a percatar de eso, como que vamos muy rápido en la vida, estamos corriendo mucho y, y creo que de los grandes aprendizajes que tuvimos es que podemos parar y más que poder parar es que necesitamos parar. Quiero hacer como en breve un poco del análisis de qué ha pasado en ese tiempo de aislamiento, como que qué cosas pudimos observar. Creo que en el tiempo de aislamiento una de las cosas que más me sorprendió es cómo muchos nos empezamos a percatar que nuestros cuerpos se fueron reponiendo, como que había tiempo para dormir, para descansar, para aquietar el corazón. Si bien había como mucha ansiedad y temor acerca de lo que estaba pasando afuera, ese tiempo de frenar en seco nos ayudó a muchos a como, oye, se puede descansar, se puede parar. Algo que nos percatamos es que, bueno, ese tema del descanso quizás es para quienes no tienen hijos, hijos pequeños, pudieron dormir hasta tarde y cuando hablaba con algunos de ustedes me decían, no, pues mira, hemos podido dormir mucho, ha sido muy bello descansar, como que por fin parar de estar madrugando y corriendo y saliendo, haciendo muchas cosas. Otros, quizás que tienen hijos pequeños como yo, empezamos a disfrutar esa realidad de ver otras etapas y otras facetas de nuestros hijos, la bendición de ser partícipes en la formación de ellos, en diferentes momentos en los que estaban atendiendo otras cosas que quizás a razón del trabajo no se podían ver. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este tiempo de pare, de este freno obligatorio que tuvimos, es el tema de cómo en las parejas, curiosamente, el freno y la obligación de estar más tiempo juntos, contrario a lo que a veces me esperaba, que iba a generar muchas crisis, me llamó mucho la atención al hablar con muchos de ustedes que ese tiempo había sido una bendición. Tiempos de reencuentro, de buenos diálogos, tiempo de solucionar conflictos del pasado, de arreglar cosas que se habían descuadrado en el camino. Es decir, que fue una bendición, que las familias se unieron mucho más. Y bueno, ni decir fuera de nuestras casas. Creo que algo que celebraban los medios por todas partes es como que los animales están volviendo a las ciudades, la creación se recuperó, el smog de nuestra ciudad se fue, como que se están viendo animales que no se veían hace mucho tiempo y todos nos alegramos como que en ese tiempo de que no, es que nos obligaron a parar. No sé si te das cuenta que en últimas pareciera que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia y en especial de este tiempo de aislamiento por el que atravesamos es este. Dios tenía razón. Nosotros necesitamos descansar. Nosotros necesitamos parar. Y una de las verdades más poderosas que aprendimos en este tiempo es que sí podemos parar. Que si paramos el mundo no se cae. Que si podemos cambiar nuestros hábitos. Que si podemos confiar en que Dios nos sustentará. Aun si ese pare obligatorio trajo crisis difíciles a tu vida, como la inestabilidad económica, pérdidas económicas, una de las cosas que vimos es que podemos parar y el Señor ha sido fiel sustentando durante cada día de nuestra vida con pan. Mi pregunta en este tiempo en que estamos abriendo las puertas, estamos en un tiempo de reapertura, es si realmente nosotros aprendimos la lección, si nosotros comprendimos esta verdad. Y no estoy diciendo que Dios envió esta pandemia o algo así como es que esto es para enseñarnos a parar. No. Dios tiene en su soberanía múltiples propósitos con cada cosa que envía o cada cosa que permite
pero en últimas, por A o por B, Él es el que es soberano tanto para detener como para enviar. Así que mi pregunta es, ¿hemos aprendido? Hemos aprendido. Ahorita que estamos reactivándonos en la economía de nuestro país, hemos aprendido a darle prioridad a las cosas que el Señor nos llama, a las cosas prioritarias de nuestra vida. Hemos aprendido a parar, a descansar, o vamos a retomar los viejos hábitos. Vamos a empezar a correr nuevamente hasta que quizás venga otra pandemia para volver a hacer las mismas lecciones y aprender las mismas lecciones que esta nos ha dejado. Bueno, ¿y por qué estoy empezando con todo este tema de la pandemia, el aislamiento y el descanso? Es porque en nuestra serie de predicaciones de Éxodo que hemos venido trabajando durante ya algunos meses, hay un tema que atraviesa casi horizontalmente casi que todo el Éxodo, y es el tema de el descanso, el descanso. Por eso hoy quiero enfocarnos particularmente en nuestra predicación en el día de descanso o el día del reposo del Señor. Como es un tema en particular que vamos a estar tratando hoy, no vamos a hacer una prédica expositiva, es decir, no vamos a coger un texto bíblico y a escurrir cada parte, a encontrar la estructura como lo solemos hacer, sino que vamos a ver a la luz de todo el libro de Éxodo solamente, ¿qué nos enseña este libro acerca del día de descanso? Este sermón básicamente lo he dividido como en dos partes. Quiero primero que veamos la historia de dónde sale este día de reposo, pero lo segundo que quiero que veamos es los propósitos, y particularmente vamos a ver 3 propósitos que el libro de Éxodo nos enseña acerca del día de reposo o el día de descanso. Para terminar con una pregunta, si nosotros como cristianos deberíamos practicar el día de reposo también. Pero antes de que comencemos, permíteme orar, que el Señor nos dirija y que su Espíritu haga su obra en nosotros hoy. Padre, gracias te queremos dar por tu palabra, por la riqueza de ella. Gracias, Señor, por permitir a través de estos medios conectarnos, orar juntos, estar juntos en el Espíritu, aprendiendo de ti. Señor, hemos atravesado muchas cosas en este tiempo y hemos aprendido muchas cosas y queremos darte gracias, Señor, por las maneras en que soberanamente tú haces tantas maravillas al mismo tiempo. Pero, Señor, queremos suplicarte que hoy, de manera particular, nos abras el entendimiento para comprender de manera específica cuál es el propósito de este día de reposo que tú instituiste para Israel, que en especial nos ayudes a entender qué lugar tiene este día, un día apartado para el Señor, en nuestra práctica como creyentes hoy. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, arranquemos un poco por la historia. Como les dije, vamos a tener varios textos porque este tema del día de reposo es un tema que se salpica a lo largo del libro de Éxodo, así que te voy a ir dando las referencias. Quizás no lo vamos a leer aquí completo, pero quiero mostrarte un poco de cómo se hace. Sin embargo, me gustaría de manera especial, digamos, como animarte a que me sigas en tu Biblia. Abre Éxodo y ve en las referencias leyendo y rayando para que tú mismo lo veas. Uno de mis deseos es que siempre veas que cada cosa que predicamos y enseñamos está y sale y se deduce desde la palabra del Señor. Historia. Como vemos, uno de los 10 mandamientos es este tema del descanso. Sin embargo, del día de descanso. Sin embargo, ese día no comenzó ahí. De hecho, desde Éxodo en el capítulo 12, nosotros empezamos a ver esta iniciativa de parar en el 7º día y reposar de las obras cuando se hace la fiesta de la Pascua. Comenzamos a ver ese patrón que después se repite nuevamente, anticipándolo en el capítulo 13. Cuando vayan a la tierra prometida, también van a tener un tiempo de descanso. Pero en Éxodo, en el capítulo 16, versículo 23 en adelante, cuando Dios envía el maná, recuerdan que estudiamos esta historia, envía el maná, aparece el día de reposo como un día instituido. Éxodo 16, 23. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. En este día
nadie debería hacer nada, ni siquiera salir a recoger el maná. De hecho, ese día Dios había anticipado que no caería maná. ¿Por qué? Porque Él lo proporcionaría el día anterior. El día anterior. Sin embargo, es solamente hasta Éxodo 20, que es el capítulo conocido como el capítulo que tiene los 10 mandamientos, aparece el sábado o el día de reposo o el día de descanso como un día instituido formalmente en la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, ve conmigo a los versículos 8 al 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclava, ni tu esclavo, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. En Éxodo comienza por primera vez a darse esta institución particular del día de reposo. Y de ahí en adelante este mandamiento se va a repetir en varios capítulos del Éxodo, como en Éxodo 23, donde dice que en todas las generaciones venideras el sábado será una señal entre ustedes y yo. Éxodo 31, 26. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo. Esto era algo que Dios había instituido de manera especial en el pueblo de Israel. Y como es un mandamiento, de forma muy particular, tenía también su penalidad. Y Éxodo 31 nos dice que quien no observe el día de reposo será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Algo que atestigua más adelante el libro de Números, cuando un hombre es sorprendido cogiendo madera un día sábado y el pueblo está como que, bueno, lo atrapamos, pero no sabemos qué tenemos que hacer. Y al final Dios le dice expresamente a Moisés, apedréenlo, y este hombre muere apedreado. Eso básicamente es, digamos, como el origen del día de descanso. Sale como un deseo de Dios, una memoria del tiempo de descanso en la creación, y es un mandamiento perpetuo, algo que recordaba, una señal del pacto de Dios con su pueblo. Pero Éxodo nos narra a través de diferentes pasajes también como los propósitos que tenían este día de reposo, este día de descanso. Y aquí quiero invitarte a ver 3 propósitos del del día de descanso en el libro de Éxodo. Sin embargo, quiero hacerte aquí un paréntesis, una nota aclaratoria de esta forma de estudiar la Biblia que tenemos en el día de hoy, en esta predicación en particular. Hoy estamos haciendo una exposición que se conoce como un estudio de términos, es decir, tú coges un término particular en la Biblia y decides mirar todos los versículos que hablen de ese término en particular. Hoy estamos estudiando el término sábado o reposo o descanso, que se repite a lo largo de todo el libro de Éxodo. Este estudio de términos nos ayuda a identificar en ese libro particular qué era lo que significaba ese concepto o ese término en especial o esa práctica, que es lo que estamos haciendo hoy. Sin embargo, ¿por qué nosotros usualmente no hablamos de cosas como qué dice Dios del amor o qué dice Dios del perdón? Porque para ser fieles a las escrituras necesitaríamos hacer un rastreo de ese término en toda la Biblia. Y una exposición bíblica de una hora no podría asumir todo eso. Por eso es que nosotros tratamos siempre en nuestra comunidad de exponer un solo pasaje y exponerlo, digamos, sacando cada parte a la luz del libro que hemos leído, con el fin de respetar las intenciones y propósitos del autor. Cierro paréntesis para que tú entiendas de pronto un poco la diferencia. Ahora vamos a ver cuáles son los propósitos del día de reposo. Son tres. Uno es para honrar a Dios, el segundo es para cuidarnos a nosotros mismos y el tercero es para también cuidar y velar por otros. Ve conmigo, por favor, al primero. El día de reposo tiene un propósito particular de honrar o adorar a Dios.
En Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice, el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Es decir, ese es un día especial para Dios, para Dios. Era consagrado, es decir, separado. De hecho, se menciona como un día santo, santo, apartado de los otros días de la semana para el Señor. Lo curioso es que la forma particular de honrar al Señor que vemos en el libro de Éxodo era literalmente no trabajando. Es muy curioso, ¿no? La forma particular de honrar al Señor era no trabajando, era descansando, era descansando. Pero también este día era un día para recordar, como un día que se quedaba como una memoria histórica en el pueblo de Israel, haciendo memoria de qué? De la forma en que Dios creó el mundo y descansó en el día séptimo. Ese día en especial, cada vez que se paraba a descansar guardando el día santo del Señor, era también reconocido en todos los pueblos del Medio Oriente en este momento, que estaba Israel, como una señal de que este es un pueblo especial. De hecho, dicen los comentaristas que era algo complejo en la historia de Israel, porque muchos de los pueblos alrededor nunca paraban. Es decir, en general todos tenían negocios, pero Dios les mandaba al pueblo que no hicieran nada, especialmente que no hicieran negocios, que no trabajaran en el día sábado, cosa que regularmente rompieron en la historia. Porque este día era un día en el que ellos iban a descansar y en el descanso iban a adorar al Señor. El segundo propósito del día de descanso que nos muestra el libro de Éxodo aparece por allá en el capítulo 16, versículo 29. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Es decir, el sábado era un día que era un regalo de Dios para el pueblo. Y escucha bien esto. El día de reposo era un regalo de Dios para el pueblo. Esto, de hecho, lo confirma el Nuevo Testamento cuando en Marcos, en el capítulo 2, en la discusión que los fariseos tienen con Jesús porque sus discípulos están comiendo de un cultivo en día sábado y eso estaba prohibido por las leyes que ellos habían instituido y la ampliación que habían hecho a las implicaciones de qué significaba descansar, en qué se podía y qué no se podía hacer. Jesús dijo, mira, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, en últimas el sábado tenía el propósito de beneficiar al hombre, no esclavizarlo con un montón de normas de lo que podía o no podía hacer, dándole un significado nuevo a lo que ellos entendían cultural y religiosamente. ¿Por qué el propósito del sábado también era cuidarnos a nosotros mismos? Dios había determinado que el pueblo necesitaba parar para poder descansar su cuerpo. De hecho, Él se encargaría de suplir lo necesario, como vemos en el 16:29, ¿cierto? Por eso en el episodio del maná, yo les voy a dar el pan para 2 días, para que ustedes puedan descansar. Dios se encargaría de suplir. Para. Yo me encargaré de lo que tú no vas a hacer en ese día. Yo te voy a dar lo que necesites. De hecho, todo este día estaba como articulado en pro de guardar y de preservar al hombre y muestra un corazón misericordioso de Dios que de alguna manera lo está protegiendo y guardando, conociendo sus limitaciones. El sábado no solamente era una forma de cuidarnos a nosotros físicamente y mentalmente, sino que el sábado también era un recordatorio para que ellos una y otra vez meditaran en que habían sido un pueblo separado por Dios, un pueblo apartado por Él. Es decir, como que los reenfocaba, los mantenía claros en su visión de la vida, de que ellos habían sido comprados, separados para Dios. Dice el capítulo 23, versículos 12 y 13. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, una señal para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado, los he apartado para que me sirvan. Al guardar el sábado, al parar un día a la semana, este pueblo iba a recordar que ellos no se pertenecían a sí mismos. Este pueblo iba a recordar que le pertenecían al Señor y que habían sido comprados y rescatados de Egipto con un propósito en particular.
Este descanso no tenía ninguna excusa, ninguna excusa. Era como que, no, pero es que estamos con muchas situaciones o es que hay mucha cosecha. No, de hecho en el capítulo 34 va a ser una claridad. Trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Este día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar. Dios era bastante estricto en estas medidas. Mira, paren, paren, paren. El tercer y último propósito que el libro de Éxodo nos muestra acerca del día de descanso de esta institución es que también tenía el propósito de cuidar a otros. Y esto es una cosa hermosa, porque socialmente, culturalmente, en las naciones circundantes a Israel no existía esta práctica. Dios está de alguna manera especial trayendo su cuidado, imponiendo una norma de tienes que parar, tienes que descansar. En el capítulo 20, en el versículo 10, dice, no hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que iban en tus ciudades. Es decir, Dios les estaba diciendo al pueblo, este día van a parar todos, no solamente para ustedes, sino que es una forma en que ustedes van a cuidar todo aquello que está bajo su cuidado, bajo su dirección o bajo su protección, como hijos, como trabajadores, como animales. El propósito particular que tenía el sábado como social y culturalmente aparece en el capítulo 22, en el versículo 13. 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos. Y mira el propósito. Recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y también los extranjeros. El ánimo de Dios al instituir un día separado entre la semana para este pueblo era que pudieran también descansar y reponer su fuerza, renovarse. Ahora, hasta aquí hemos llegado a la comprensión de cuáles eran los propósitos con los cuales Dios instituyó el sábado para este pueblo de Israel. Y aquí nos queda como la pregunta, ¿será que nosotros como cristianos hoy en día tenemos que guardar el día de reposo también? Eso es una obligación para nosotros, porque vemos claramente que es un mandato para Israel, no es una sugerencia, es algo impositivo de Dios y que tenía consecuencias como consecuencia la muerte. La verdad hay una gran discusión al respecto de esto. Particularmente se funda en el tema de los pactos de Dios. Muchas de estas leyes, ¿cierto? Estas leyes en particular fueron dadas a Moisés. Por eso muchos dicen, no, esto es algo del antiguo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto en Cristo. Si de pronto tú no estás familiarizado con lo que te estoy diciendo, básicamente la Biblia nos muestra unos pactos que dominaron la relación de Dios con la creación y con su pueblo. El pacto de Moisés, donde traía un montón de normas que tenían que cumplir para poder agradar a Dios y para poder ser el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento aparece Jesús cumpliendo la ley en sí mismo para poder quitar lo que nos era contrario a nosotros, todas sus demandas, y liberarnos del peso de la ley para poder relacionarnos con Dios. Es decir, movió esa barrera y dijo, ahora a través de mí, a través de Cristo, ustedes tienen un acceso a Dios. Entonces muchos dicen, ahora estas leyes ya han quedado en el pasado. Nosotros seguimos la ley del Espíritu, estamos en Cristo, en un nuevo pacto. También otros arguyen en que las constantes discusiones que Jesús tenía con los fariseos acerca del sábado en los evangelios, o las peleas que uno ve de Pablo, del apóstol Pablo, en sus cartas, con los judaizantes que venían a la iglesia y querían imponer las normas del antiguo pacto nuevamente, las normas de Moisés, y aún la ausencia que vemos en el libro de los Hechos hacia adelante, de que la iglesia como que no practicaba el sábado como tal, o el día de reposo, han llevado a muchos a pensar que esta no es una práctica que los cristianos deberíamos tener. Y la verdad es que bíblicamente nosotros no estamos obligados a guardar un día de reposo. ¿Por qué? Porque esa obligación mandatoria estaba en el antiguo pacto y realmente nosotros estamos en el nuevo pacto con Cristo. Es decir, nosotros vemos la ley no como algo que tenemos que hacer para relacionarnos con Dios, sino algo que Dios ya cumplió en Cristo a favor nuestro y ahora tenemos acceso. Sin embargo, está la gran pregunta de cómo nos relacionamos entonces con esto. De hecho,
Creo que las cartas de Pablo nos ayudan a entender un poco más este enredo. Si tú vas a Colosenses al capítulo 2, versículo 16, vas a encontrarte con esto. Así que, en medio de una discusión de lo que se tiene que hacer o lo que no se debe hacer, que los judaizantes estaban trayendo a la iglesia de los cristianos, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, ¿cierto? Las reglas de la comida, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se halla en Cristo. Es decir, si tú eres creyente, nadie te puede juzgar si tú guardas o no el día de reposo o el día de descanso. En Romanos capítulo 14, en el versículo 5 al 6, Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Aquí Pablo nos está mostrando que esta discusión que aún teológicamente se da dentro de los círculos reformados a los cuales nosotros pertenecemos hoy en día, con catecismos que nosotros respetamos mucho, como el de Westminster o el de Heidelberg, nosotros vemos que hay como choques y diferencias entre las perspectivas del día de reposo y el día de descanso. Parece que esta lucha existía aún desde los tiempos de Pablo, por eso en este texto de Romano, Pablo está mostrando que de alguna manera esta práctica, ahora que tú estás en el nuevo pacto con Cristo, que estás en una relación con Cristo, donde sabes que la ley ya no pesa sobre tus hombros como unas demandas que tienes que hacer para estar en relación con Dios, Pablo deja este mandamiento a la convicción personal del creyente. Y eso es muy importante. Ahora, ¿qué hacemos con algo que hoy en día lo vemos como gris, como bueno, ¿y esto cómo se relaciona? La pregunta yo creo que no es, ¿tenemos que practicar el día de descanso? Yo te quisiera proponer que la pregunta que nosotros como creyentes hoy debemos hacernos al respecto de esto que cruza el libro de Éxodo que hemos venido estudiando es si nosotros deberíamos practicar el día de descanso. Como nosotros ahora estamos en Cristo, nadie nos puede juzgar si guardamos o no el día de descanso. Si nadie te puede decir, ay no, pero usted que no guarda el día del Señor, ¿cierto? Usted que no está separando este tiempo especial para el Señor. Nadie te puede juzgar, como es que si tú haces esto, entonces tú no tienes una relación con Cristo. No. Nadie puede hacer eso, según nos dice Pablo en Romanos. Sin embargo, yo quiero darte en esto mi posición personal. ¿Por qué? Porque si nadie puede juzgarte, tampoco yo puedo hacerlo. Sin embargo, quiero, digamos que darte mis argumentos para mostrarte por qué yo creo que el cristiano sí debería, sí es llamado a separar un día especial para el Señor entre la semana. Y permíteme darte mis argumentos, ¿sí? El primero es que el hecho de que nosotros hayamos sido liberados de la ley mosaica no significa que esa ley sea mala. De hecho, yo quiero preguntarte, el día de descanso está dentro de los 10 mandamientos. ¿Tú eliminarías alguno de esos mandamientos para tu práctica como cristiano hoy? Si haces un recuento y vas a Éxodo 20, te darás cuenta que seguramente no vas a eliminar ninguno. ¿Por qué quitarías el sábado de ahí? ¿Por qué quitarías el día de descanso, el día separado para el Señor de ahí? ¿Cuál sería la razón? Aunque nosotros en Cristo somos libres, la ley de Dios manifiesta la buena voluntad de Dios para su pueblo. Esa ley no es una cosa como que busque el mal, no. Dios la dio para regularnos en nuestra vida, para enseñarnos cómo vivir de maneras que le agraden a Él. Entonces, ¿por qué desecharíamos una ley como esta de nuestra vida? Si no desechamos los otros 10 mandamientos, los otros 9 mandamientos. Otro argumento es que, según lo que hemos visto hoy,
En el Éxodo nos enseña que el día de reposo tiene el propósito de llevarnos a adorar a Dios, de cuidar nuestros cuerpos y nuestras mentes y de cuidar la vida de otros. Si Dios diseñó un día especial para el descanso, para mi bien y para el bien de otros, ¿por qué yo quitaría esta práctica de mi caminar constante como creyente? Es decir, ¿cuál sería como el fundamento de peso para no parar de trabajar y para no parar los afanes de mi vida? ¿Qué bíblicamente me convencería de eso? Para mí, el parar viendo esta práctica del día de descanso es como un recordatorio de que nosotros no somos Dios, que nosotros somos personas limitadas. Por eso creo que, de hecho, el día de reposo está instituido desde el Génesis, antes de la caída y antes de la ley. Dios determinó que Él mismo como Dios pararía y daría como un ejemplo a nosotros y nos daría un mandato de, mira, aquíétate. Cuando tú paras, tú estás reconociendo que tú no eres Dios, que tú no estás en control de tu vida, que tú necesitas confiar en Dios. Cuando tú paras, estás reconociendo que tú eres un hombre y una mujer con limitaciones, pero reconoces que tienes un Dios que te sustenta. Por último, uno de los argumentos que más me llama la atención, particularmente en la práctica de parar en el día de descanso o en el día del Señor, es que nos hace meditar hacia adelante. El libro de Hebreos nos lleva a recordar que hay un descanso que todavía falta para el pueblo del Señor, un descanso prometido, que ha iniciado para nosotros en Cristo, pero es un descanso eterno. Ahora, este descanso eterno no es que cuando el Señor venga nos vamos a dedicar como es a vagar y a no hacer nada. No. ¿Por qué? Porque el mandato de trabajar es un mandato que vino antes de la caída. Es decir, el trabajo es una forma en que nosotros también adoramos al Señor poniendo nuestras capacidades y nuestros dones para desarrollar y desarrollar y manifestar la belleza de esta creación. Así que no es un reposo de que nos vamos a quedar quietos. No, es un reposo de alguna manera que nuestros cuerpos anhelan ese día en que descansaremos absolutamente de esta creación caída, pero también desde hoy disfrutamos el descanso de nuestras obras en Cristo, donde fue cumplida ya la ley. Para concluir un poco esto, yo quisiera, digamos, como terminar pensando si esto es algo que, por mi convicción personal, y es la que yo te animo a que tengas, deberíamos practicar el día de reposo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? ¿Qué implicaría eso para nosotros? Históricamente la iglesia cristiana cambió el día de reposo, el sábado judío, por el domingo. La raíz básicamente histórica de esto fue que el domingo fue el día de la resurrección del Señor y la iglesia cristiana a partir de ahí, en diferentes libros como en Hechos, en Corintios y aún en Apocalipsis, manifiesta el domingo como el día del Señor, un día en el que ellos se reunían regularmente como iglesia a orar, a compartir el pan, a estudiar las escrituras, un día que estaba como enfatizado en el Señor. Ese día del Señor, para nosotros como cristianos, los domingos, significa el día de celebrar que en su resurrección nosotros tenemos la esperanza de ese reposo que vendrá, que nosotros también resucitaremos a una nueva vida y que esta creación será renovada completamente. Es decir, el día de reposo de los judíos para nosotros se convirtió históricamente como iglesias cristianas en el día en el que nosotros, digamos que nos anticipamos y recordamos también la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para practicar? Yo quiero mostrarte algunas formas prácticas que quiero de manera personal animarte a vincular a tu vida desde este libro de Éxodo y desde los propósitos originales por los cuales se creó el día de reposo. Ahora, cada uno, según las convicciones que el Espíritu Santo de Dios tenga, va a ir articulando estos objetivos para su propia vida. Pero pensemos en estos tres propósitos para mirar cómo lo ponemos en práctica.
El primer propósito que vimos hoy es que el día de reposo era un día para enfocarnos en adorar y honrar al Señor. Así que la pregunta es, ¿qué te ayudaría en ese día de reposo a enfocarte más en Dios y a adorar más a Dios? Lo primero que yo creo que nos anima es a congregarnos, como dice el libro de Hebreos. No dejen de congregarse. Eso sí es un mandato. El creyente no debe dejar de congregarse ningún día del Señor. Cada domingo ha de estar congregándose en la iglesia, al menos virtualmente o presencialmente cuando el Señor nos permita volver a hacerlo. Debe congregarse porque ahí se alimenta de la palabra, de la adoración al Señor, pero también de la vida de otros hermanos que oran, que lo animan en la fe. Y también es un día en donde se entrega a otros para servirle. Si el día domingo es el día del Señor para ti, entonces, ¿qué te puede ayudar más a enfocarte en Él que el congregarte fielmente? Quizás dedicar un buen tiempo a tu vida devocional, que no puedes hacerlo entre semana porque estás corriendo. A dedicar tiempo a leerte un buen libro que te ayude a pensar en el Señor, que te ayude a crecer en la salvación, como dice Primera de Pedro en el capítulo 2, que te lleven a conocer la palabra. Lee libros que quizás durante la semana no puedes porque estás corriendo. Utiliza este día para enfocar tu mente y tu corazón en el Señor. El segundo propósito que vimos es que tenía particularmente ese deseo, Dios, de llevarnos a descansar en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Así que de una forma práctica, ¿qué puedes hacer para guardar el día de reposo? Mi hermano y mi hermana, para de trabajar. Para de trabajar, desconéctate de tu computador, de tu celular, de los medios, desconéctate. Muchas veces eso, la falta de desconexión, que siempre estamos pegados y tratando de responder, es urgente, muestra a veces lo poco que confiamos en el Señor. Y a veces muestra nuestra falta de límites en nuestra vida. Entonces, lo primero que te animaría a hacer es desconéctate de tu trabajo. Ahora, piensa qué te ayudaría más a reponer tus fuerzas. Honestamente, yo siento que lo que más, aún los psicólogos y varios estudiosos están mostrando, que necesitamos aprender a dormir. El dormir es necesario. Duerme ese día. Descansa tu cuerpo. Y ahora, cuando estás despierto, ¿qué haces? Mis hermanos, yo creo que seguramente el domingo para muchos es un día de no hacer nada, ¿sí? Quizás de arreglar la casa. Y yo te animaría, aún como los judíos lo hacían, que trates de tener todo listo el día anterior, aún la comida, aún la casa. Si es posible, hazlo el día anterior para que literalmente el domingo sea un día donde tu cuerpo repose y no empieces tan afanado o afanada la próxima semana. Hermano, ¿qué te puede dar más descanso? Yo creo que quizás pegarte 8, 9 o 10 horas del día a ver televisión, a ver series en Netflix, a pegarte del celular, a ver las redes sociales. Mira, yo creo que nadie va a avalar que eso de descanso. Quizás te puedes conectar un momento, y no estoy diciendo, no voy a satanizarlas, ¿sí? Pero darles el lugar que les corresponde, que eso no sea tu día de descanso, que eso no te consuma el día de descanso, porque realmente tu cuerpo no se va a reponer y tu mente tampoco va a descansar. Algunos estudiosos afirman que lo que más te permite al cuerpo descansar es que hace ejercicio, lee, pinta, aprende un instrumento, reposa, dedícate a la contemplación, sal a caminar, contempla la creación. Cosas que realmente aquieten tu vida, haz deporte, aún comparte con amigos, habla, llama a personas que sabes que te van a animar, a construir relaciones significativas con los hermanos en la fe. Busca algo que realmente te descanse. Ahora, yo quiero aclarar que en esto, como les decía, hay varias discusiones y quizás muchos, aún hermanos míos, pastores muy apreciados, no estarán de acuerdo conmigo en este punto, porque hay una corriente en particular que cree que el día de reposo ha de ser un día donde solamente nos dedicamos al Señor, es decir, que no hay nada recreativo, que no se puede hacer nada recreativo en Él. Y por eso quiero ponerte en conocimiento esto también para que tú entiendas y tú mismo llegues a las convicciones a las que Pablo nos estaba llamando a llegar. Para mí, personalmente,
Es un día, como decía Jesús, un día que se hizo para el hombre, es decir, para que pudiera reposar, concentrándose en el Señor, pero también descansando su cuerpo y su mente. Y creo que la recreación es parte de las formas en que Dios nos ha bendecido para descansar y para reponer nuestras fuerzas. El tercer propósito, de manera práctica, era cuidar a otros. Así que, ¿cómo puedes cuidar a otras personas en el día de descanso? Quizás si tú tienes personas a cargo, si eres un gerente o un empresario, yo te quisiera animar a que tú consideraras darle este regalo que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Darles el regalo de que puedan reposar un día. Sé que esto tiene muchos bemoles, ¿cierto? Tiene muchas aristas. En cuanto a, bueno, si yo tengo, no sé, un restaurante o un día o tengo un negocio que funciona más los domingos, yo quisiera animarte a que lleves esto en oración. ¿Por qué? Puede ser que el Señor te dé esa convicción de, mira, separa ese día, específicamente el domingo, para que puedas servir en la iglesia, para que puedas servir a tus hermanos, adorar junto al Señor y que le des la posibilidad a otros también de hacerlo, porque la mayoría de nuestras iglesias se reúnen dominicalmente. Pero quizás el Señor te lleve a la convicción de, mira, separa otro día de descanso como el sábado o el lunes o algo así, pero que tú tengas el cuidado de que dar la oportunidad a otros de reponer sus fuerzas. Yo personalmente pienso que es desafiante para quienes tienen negocios o son empresarios o gerentes de otros este tema. Y quisiera animarte a que tú buscaras y escudriñaras un poco la historia de esta empresa en los Estados Unidos, una multinacional que se llama Chick-fil-A. Es una empresa de comidas rápidas, la cual decidió contraculturalmente no abrir los domingos para que sus empleados pudieran ir y congregarse en sus iglesias. Lo curioso es cómo Dios ha bendecido esta iniciativa. Si tú de pronto eres un creyente que tiene un negocio que funciona dominicalmente, te animo a que veas esa historia y la busques. Aún si tienes dudas, me puedes preguntar con toda tranquilidad. Y te puedo dar algo de lo que conozco de esta empresa. Pero para terminar, quiero que terminemos orando. Como has visto, el día de reposo es un regalo que Dios instituyó para el pueblo. Según las convicciones que te he dado, personales, que salen de las Escrituras para mí, yo creo que el creyente debe guardar este día, el día del Señor, un día en donde se enfoca en el Señor, aprovecha bien el tiempo para seguir madurando en su fe, un tiempo en donde descansa su cuerpo, repone sus fuerzas porque Dios ha pensado que es necesario que descanses, pero también que es un día para que tú pienses en cómo reposar y descansar a otros. Sin embargo, el reposo más grande que nosotros tenemos es el reposo que ya se nos ha dado en Cristo. Por eso yo quisiera animarte a ti, si de pronto tú eres una persona que se está acercando por primera vez a la iglesia, que está por primera vez viendo estos videos y estas predicaciones porque tienes dudas espirituales y estás buscando a Dios. Yo quisiera animarte a ti, si no eres creyente, si estás explorando el cristianismo, o a ti si llevas años caminando dentro de la iglesia cristiana, a recordarte esto. Aunque Dios instituyó el día de descanso, el día de reposo, como un reposo para nuestros cuerpos y nuestras mentes ahora, muchas veces vivimos ansiosos y preocupados, angustiados por el mañana. Pero también muchas veces vivimos preocupados y angustiados por el hoy en cuanto a nuestra relación con Dios. Por eso yo quisiera terminar orando con un texto que aparece en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, el reposo prometido. Los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia, y está haciendo referencia a Israel, que como por su rebeldía de corazón no entró a reposar en el Señor. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, y aquí habla del pueblo de Israel cuando estaban llegando a la tierra prometida, si Josué les hubiera dado el reposo,
Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, que no es en el aquí ni en el ahora, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Qué quiere decir este texto para ti y para mí hoy? Dios promete un descanso especial para nosotros cuando guardamos el día de reposo, que Él se encargará de lo que nosotros no podamos hacer en ese día, que Él nos sustentará y guardará. Pero quizás ni siquiera el parar un día pueda aquietar tu alma y tu corazón. Por eso yo quiero animarte, particularmente con este texto que terminamos en Hebreos, recordándote esto. Dios ha dado un reposo especial para el aquí y para la ahora, un reposo que se halla en Cristo. Ese reposo es un reposo especial donde tú puedes descansar, no solamente de tratar de ganar tu salvación, de tratar de agradar a Dios, de tratar de, en tus propias fuerzas, en tus propias obras, de tratar de asirte a algo que Él ha prometido, sino que puedes descansar en que ya todo ha sido cumplido por ti. Así que si tú te sientes lejos de Dios, yo quiero invitarte a conocer el reposo que Dios te quiere dar, que no solamente es físico, sino espiritual. El reposo que se halla en Cristo, cuando tú vienes y te arrepientes de tus pecados y abrazas su salvación. Y si tú eres creyente de hace mucho tiempo, yo quiero animarte, mi hermano, a recordar esto. Llegará el día en el que el Señor cumplirá su promesa. Y estos afanes, y este cansancio, este dolor y esta tristeza que experimentamos en el mundo caído, también nos dará descanso. Permíteme orar y terminar también cantando una canción. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción.
recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Padre, gracias te quiero dar por este tiempo de tu palabra, el tiempo de recordar que tú nos has prometido un descanso eterno, que en últimas te veremos cara a cara y descansaremos de todas nuestras obras y de nuestros afanes y de nuestros cansancios. Y yo creo de manera especial y particular que descansaremos, Señor, descansaremos. Porque en última todo vestigio de pecado que nos lleva a desconfiar de ti, todo vestigio de pecado que nos lleva muchas veces a tratar de ser Dios en nuestra vida, a controlar cada situación de nuestra vida, Señor, será quitado por fin para siempre de nuestra vida y podremos descansar confiando en ti. Yo creo que particularmente ese será el mayor descanso. Gracias por Cristo, por el descanso que tenemos hoy en Él y por la obra que va completando día a día en nuestra vida, llevándonos a confiar más en ti, reposando, Señor, nuestra vida y nuestras ansiedades, en que tenemos un Dios bueno, un poderoso Salvador, que surtirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Padre, yo quiero pedirte, Señor, particularmente en este tema del día de descanso, que tú nos hagas sabios, y que nos alinees, Señor, para que aún como creyentes, cada domingo, sea un día en el que nosotros, Señor, no nos dedicamos a hacer lo que nosotros queramos, no nos dediquemos a satisfacer como nuestras pasiones pecaminosas, ni nuestros deseos, sino por el contrario, sea un día donde busquemos el reposo y el descanso, donde solamente, realmente lo podemos encontrar, que es en ti. Ayúdanos, Señor, a batallar con esos principios que hemos aprendido de ocio, de pereza. Por favor, ayúdanos a batallar con estas cosas, Señor, y a darle un buen uso cada domingo que nos congregamos y cada domingo que salimos después a casa. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con cada cosa que hacemos. En especial te suplicamos, Señor, que como iglesia, como el Redil de Belén, nosotros, Señor, podamos honrarte dominicalmente, utilizando cada domingo como una oportunidad para adorarte, pero como una oportunidad particularmente para ser nutridos por ti, por tu palabra. Quita estas ideas a veces que tenemos de que la iglesia es una carga para nosotros. Yo te pido que la recompongas para ver la iglesia, ahora que no la tenemos, que no estamos corriendo y demás, que tú cada vez más nos des la comprensión del regalo precioso que es la iglesia para nosotros. Oramos que tú nos des la gracia de ver pronto la posibilidad de reunirnos nuevamente, no solamente a nosotros, sino a todas las iglesias aquí en Medellín que están anhelando poder reencontrarse. Padre, haz que también este tiempo de quietud, este tiempo de aislamiento, dé un nuevo significado a lo que es congregarnos dominicalmente. Enséñanos a parar,
para adorarte a ti, para descansar nuestros cuerpos que recuerden una y otra vez que no somos Dios, pero también para procurar el bienestar de otros aquí en nuestra ciudad de Medellín. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.